¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Tenemos como siempre muchos temas que contarles. Vamos a hablar del reciente descubrimiento que se ha hecho en el dolmen de Santa Inés en Bernardos. Además descubrimos también el nuevo libro del investigador Fermín de los Reyes, que habla sobre nuestro río, ¿verdad?, de orgullo segoviano, el río Duratón. También hablaremos del libro que firma el segoviano Julio Miguel Angulo. Ambos, como les decía, también el de Julio Miguel Angulo es sobre los ríos de nuestra provincia, y volveremos a hablar de letras con nuestro compañero Pepe de la librería Entre Libros, que estará con nosotros en unos minutos. También seguimos conociendo a los protagonistas de las fiestas de la Villa de Cuéllar, que están a punto de comenzar, y vamos a hablar con la Asociación de Encierros de Cuéllar. Todo esto y mucho más lo vemos enseguida, después de un anuncio. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa. Las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos en la carretera de Coruña, El Espinar. Nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com, porque vamos a conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Centro Bellavida busca auxiliar de ayuda a domicilio. Se busca auxiliar de calidad para industria de alimentación en Cantimpalos. Centro de Estudios Alfa y Beta busca un perfil de profesor o profesora de lengua y literatura para primaria, ESO, bachillerato, EBAU y para atención individualizada y seguimiento de los alumnos. Grúas y Transportes Villaauto busca auxiliar administrativo. Torquemada Asesores busca contable tanto de personas físicas como jurídicas, preparación, confección y presentación de impuestos, formación a cargo de la empresa, puesto promocional, horarios flexibles. Se demanda operario para granja de porcino en Navalmanzano. Posada y restaurante Fuente Plateada busca camareros para extras los fines de semana. Importante empresa del sector de la alimentación busca operarios para su planta de Mudrián. El Adelantado de Segovia busca técnico de diseño maquetador. Restaurante en Segovia busca personal de cocina con experiencia, capacidad de asumir responsabilidades y ganas de crecer. En la residencia de Aguilafuente precisan cubrir un puesto de auxiliar de enfermería gerocultora. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues ahora sí, vamos a comenzar, como les decía al principio, con ese reciente hallazgo que se ha hecho en el dolmen de Santa Inés en Bernardos. Se han hallado los restos de un niño o de una niña procedente de la edad del cobre en el dolmen de Santa Inés. Es el resultado de las recientes excavaciones en este yacimiento que se tienen allí lugar desde hace un mes. Un hallazgo que además viene a confirmar el dolmen como un monumento funerario de gran importancia. Son los restos de un niño de entre 6 y 9 años perteneciente a la edad del cobre, es decir, habría vivido entre el 3200 y el 2200 a.C. El enterramiento en cuestión se trata de los restos de un cráneo de un individuo infantil, niño o niña entre 6 y 9 años, que se hizo acompañar de un pequeño ajuar funerario consistente en una punta de flecha en sílex y una cuenta de collar de un mineral llamado varistita, que es un mineral raro y exótico en la prehistoria, y que no dudaron en llevárselo a la tumba para acompañar en el tránsito hacia el más allá de este pequeño individuo infantil. Un descubrimiento que viene a confirmar el dolmen de Santa Inés como una importante necrópolis y que, como destacan desde el Grupo Eresma Arqueológico, es único en la provincia. Viene a certificar lo que ya sospechábamos, que en torno al túmulo y a la cámara funeraria vamos a encontrar más tumbas individuales vinculadas a otras culturas que decidieron asimilar
o mejor dicho, agregarse a este monumento que en aquella época debió tener gran importancia hasta el punto que deciden enterrarse de nuevo en una tumba que en principio ya estaría abandonada. Además, junto a los restos humanos se halla un ajuar funerario que podría aportar información sobre las relaciones comerciales de la época. Un pequeño ajuar funerario consistente en una punta de flecha tallada en siles y una pequeña cuenta de collar de bariscita, que es un mineral exótico que circula en esta época en la península ibérica. Es importante lo del mineral porque solo hay 3 minas en la península ibérica. Una está en Barcelona, otra está en Huelva y otra está en Zamora. De uno de esos 3 puntos procede este mineral, habría que analizarlo para saber la procedencia. Nos habla del tráfico comercial de algunos productos exóticos durante la prehistoria. Esto prosigue, el año que viene seguiremos, además tenemos que procesar toda la información que hemos encontrado este año y eso nos lleva mucho más tiempo. Estamos un mes largo de excavaciones arqueológicas. El resto del año y parte del que viene consiste en analizar, procesar la información, realizar estudios, analíticas, etcétera, que complementen todo el puzzle de información que tenemos en el Dolmen de Santa Inés. Esta es la 6ª campaña de excavaciones que se lleva a cabo en el Dolmen de Bernardos, que terminó con una jornada de puertas abiertas con más de 200 personas. Estamos de vuelta y seguimos. Hablamos ahora del Duratón, el eterno fluir de un gran río. Este es el nuevo libro que firma el escritor segoviano Fermín de los Reyes junto a Javier Pascual. Es un viaje a través del curso de este río, por el que además tenemos mucho orgullo segoviano, ¿verdad? Nuestro río Duratón. Está esta noche con nosotros. Fermín, bienvenido. Bien hallada, Carlota. Bueno, decíamos que el río Duratón yo creo que es de orgullo segoviano, ¿no? Todos hablamos de nuestro río por excelencia. Hombre, es un gran río, es quizás más, o sin quizás, el más conocido de los que tenemos. Es madrileño, pero muy pronto, sí, nace en Somosierra, pero vamos, digamos que eso fue un tropezón, se tropieza y ya entra en Segovia, y atraviesa prácticamente toda Segovia y luego se va a Valladolid, allí a desembocar esos últimos momentos. Qué curioso Sí. el recorrido. Bueno, continuáis además, Fermín, esta serie dedicada a los ríos, y hablabais en un anterior libro del Cega, en el que además, bueno, lo comentábamos en publicidad, ¿no? Que tiene una gran problemática ya conocida también el río Cega, y ahora también con Diputación de Segovia dedicáis este libro al Duratón. Eso es. Cuando terminamos el Cega y lo presentamos, pues surgió, ¿y ahora qué? Porque, bueno, como sabéis, yo me dedico a otros asuntos, pero bueno, después de lo del Cega y un libro que se vendió bien, que salió bien, digo, pues vamos a ver qué otro río merece la pena. Y lo primero que se pregunta uno es, ¿hay un libro como el del Cega que se refiere al Duratón? Porque del Duratón hay mucho, sobre todo del Cañón, la vegetación, la flora, el parque, en fin, había mucha literatura, pero un libro completo que desde Somosierra hasta Peñafiel describiera todo lo que hay en el libro, no lo había, así que nos pusimos con él y aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí lo tenemos. Bueno, habláis del río, del paisaje también, como decíais, de la flora, la fauna y sobre todo también de la huella del ser humano, porque el ser humano tiene que estar ahí y muchas veces no precisamente para contribuir, ¿no? Sino para todo lo contrario. Bueno, en general vamos a poner desde nuestra perspectiva histórica que ha contribuido y se ha beneficiado del río. Luego ya tenemos una parte quizá un poco negativa, pero no, en principio el hombre lo ha utilizado, los ríos, como vía de comunicación. Es lógico, son caminos naturales que tienen agua, que tienen alimentación, y ahí ha dejado su huella, pues desde la prehistoria. Ahí tenemos las magníficas pinturas que hay, sobre todo en el Cañón, que hay pues, cerca de 200 estaciones con pinturas, que es absolutamente magnífico, ¿no? Y algunas son estupendas. Y luego pues también todas esas otras huellas pues, en las solapas donde han vivido, los molinos, las poblaciones, por supuesto, ¿no? Pues los molinos, restos de antiguas civilizaciones, ¿no? De antiguos poblados fortificados, etcétera, etcétera. O sea que es un recorrido que nos habla de esa importancia del río, un río en el que el ser humano
pues ha contribuido, ¿no?, a favorecer desarrollo, ¿no? y sobre todo también una parte importante se considera como un río sagrado, es decir, el hombre que ha estado ahí lo ha visto y como algo especial, como algo que llegaba, ¿no?, creado por los dioses, por la naturaleza. Nuestro Dios, ¿no?, en nuestro caso ya del cristianismo, y ha dejado unas huellas tales que se perciben, pero que incluso yendo allí uno siente que hay algo especial. Bueno, es verdad que en torno al Duratón tenemos restos de antiguas civilizaciones, efectivamente, que bueno, pues aprovechando lo que les daba la naturaleza, ¿no?, donde hay agua hay vida, por tanto se asentaban, es verdad, para aprovechar el río. ¿Qué otra cosa os ha llamado la atención en esta investigación? Que además el trabajo creo que ha sido arduo. Fermín. Sí, el trabajo, hay un doble trabajo, digamos, está el trabajo de campo, que ha sido al recorrer todo el cauce, que son 115 kilómetros, pero vamos, no solo esos 115, ha sido en algunos casos, como por ejemplo en el Cañón, han sido 57 viajes que he hecho, en este caso mi compañero no puede hacerlos, y que he hecho al Cañón, por arriba, por abajo, por el medio, viéndolo. Entonces, luego la otra parte es el trabajo de despacho. O sea, hay que leer mucho, hay que leer primero todo o mucho de lo que se ha hecho antes, lógicamente, no vamos a inventar nada. Pero también hemos buscado en documentación, en 12 archivos, para aportar documentos, información inédita hasta ahora, que es interesante. Y es difícil, ¿no? Te aseguro que es difícil aportar nueva documentación, pues después de los libros de San Frutos, de Guillermo Herrero, de los de Carlos Santa Engracia, ¿no?, sobre la hoz, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha sorprendido? Es un río muy variado, que hay partes bastante desconocidas que también son asombrosas. O sea, toda la parte desde Siguero, por ejemplo, hasta Duruelo, es una parte que muy poco transitada. Hay una ruta hasta el lavadero, por ejemplo, de Aldea La Peña, pero luego a partir de ahí es muy poco transitada y es hermosísimo, ¿no?, el río. Y luego, por supuesto, pues el cañón o los cañones, que eso llama mucho la atención. A mí las pinturas me han fascinado, ¿no? Me llevaron unos amigos a ver las primeras y bueno, por poner algo en el libro, pero sí, es que luego resulta que he visto hasta 50 estaciones y es que uno se queda muy, muy asombrado, ¿no? Habéis tenido problemas a la hora de llegar a algunos lugares. ¿Por qué? Bueno, que si uno ve, bueno, hay tramos, sobre todo tramos altos, que bueno, pues hay algunas zonas valladas para ganado, etcétera, etcétera. Eso no ha sido tan complicado. Fue más el Cega en ese sentido, pero luego hay que tener en cuenta el cañón y algunos de los sitios que es especialmente difícil. Y hay lugares, alguna estación de pintura o tal, cuyo acceso es increíble, ¿no? Es de esto que uno cuando llega se siente satisfecho. Yo siempre lo digo, satisfecho, he llegado, lo he visto, aunque luego está pensando en la vuelta, ¿no?, en cómo saldrá de ahí. Ya he llegado hasta aquí, ¿no?, pero ¿cómo volveré? Sí, ¿no? Decía el padre Vázquez del siglo XVIII que era un milagro ver cómo la gente no se despeñaba por ahí, porque ahora hay muy poca gente, lógicamente es un parque, está todo limitado, pero entonces había gente por todos los sitios, por todos los caminos, con las cabras, las ovejas, lo que fuera, ¿no? Y de verdad que es complicadísimo llegar en muchos sitios. Sí, en muchos puntos. ¿Cómo está hoy el Duratón? ¿Cómo es hoy nuestro río, por excelencia, Fermín? Pues es un río regulado. Entonces, a diferencia del Cega, por ejemplo, que no tiene esa regulación, pues es verdad que hay algunos tramos que están ahora mismo que están secos, pero por lo normal, ¿no?, la falta de lluvias, etcétera, etcétera, pero luego a partir de Sepúlveda pues está ya perfecto. Entonces el hecho de que tenga dos embalses hace que tenga un caudal regular y que sea un río que vayas a la estación que vayas, sobre todo digo por debajo de esos embalses, tenga un caudal regular y esté bien, y esté normal, ¿eh? Entonces es un río, yo creo que sano. Cuidado. Es verdad que hay una parte hasta Duratón en que hay mucho ganado
vacuno, es ganadería extensiva y está por ahí, con lo que puede ser, ¿no? Pero por lo demás es un libro que, o sea, un río bastante cuidado, bastante civilizado. Yo diría que es un río muy civilizado. Sí, que no tiene problemas como tienen otros, como el Cega, por ejemplo, ¿no? Que ahí la problemática es mayor. Claro, hasta donde yo conozco, pues de momento digo que esos recursos hídricos, como los embalses, pues le dan bastante vida y una regularidad que no tiene el Cega, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a través de este libro podemos descubrir de nuevo el Duratón, sus puntos también más destacados y curiosidades, a lo mejor que no conocíamos. Se puede ya encontrar, me imagino, en las librerías, ¿no? Sí. ¿Está disponible? Sí, está disponible en nuestras librerías segovianas, bien de forma presencial, bien a través de Internet. O sea, que no quiera tener el libro es que... Exacto, es porque no quiere, ¿verdad? No quiere. El que no lo tengas porque no quiere. Pues Duratón, el eterno fluir de un gran río. Fermín, de nuevo conocemos, en este caso, nuestros recursos hídricos, ¿verdad?, que conforman nuestro paisaje, el río Duratón. Gracias, Fermín, un placer. Igualmente, Carlota, gracias por esta difusión y nada, hasta el próximo libro, el próximo río. Hasta el próximo río, efectivamente. Gracias, Fermín, un placer. Nos vamos a publicidad, 5 minutos y seguimos en Ocho Magazine. Pues volvemos a hablar de letras. Me acompaña nuestro compañero José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Que vienes cargadito de novedades y pensando ya en los libros de texto. Ya está el cole aquí otra vez, ¿eh? Ya está, ya hemos terminado prácticamente las vacaciones. Empezamos un nuevo curso escolar que a la vez es un pistoletazo muy importante para las novedades literarias también. O sea, nosotros aquí en Segovia vamos a poder disfrutar del High Festival y a raíz va todo enlazado. Ya empezamos con las novedades, que hay novedades muy importantes de Pérez Reverte, de Antonio Muñoz Molina, Stephen King. O sea, la verdad es que hay un elenco de estos de 8 o 10 escritores que están sacando libros prácticamente un año sí, otro no, y este año toca de escritores importantes. Chulos. Y tiene muy buena pinta. Oye, qué prolíficos, el otoño que se nos presenta. Pues sí. Vamos, sí. Luego ya que hace estos libros tan maravillosos así, año tras año. Y además, siempre son éxitos. Libros de 600, 700 páginas que dicen que no tiene que ser nada fácil. También pueden tener un equipo, pueden tener algo alrededor y tal, pero vamos... Sí, maravilloso. Una maravilla, es impresionante. Bueno, pues esperamos esas grandes novedades, pero también en verano tenemos pequeñas novedades que, oye, vamos a destacar. ¿Con qué empezamos, Pepe? Que son además libros muy importantes porque igual que los grandes autores, las grandes firmas o las editoriales tienen un nombre pero ya como muy establecido gracias al número de ventas de libros anteriores, siempre hay algún tipo de libros de estos que se aconsejan, que es el boca a boca, ¿no? Que tanto en el cine como en la literatura, en la música, tiene igual o más importancia casi que las grandes editoriales. Y es el caso de los libros que he traído hoy. Uno de los libros que ha sorprendido, que además ya va por la segunda edición y acaba de salir en junio, y lo consideran como la novela revelación del año, La taberna de Silos, es una especie de novela negra. A mí me ha recordado un poco al Nombre de la rosa. Este tipo de novela ambientada en la Edad Media, dentro de un monasterio, unos asesinatos, unos enigmas, pero todo esto transcurre en Silos. El Silos y todo relacionado con la Rioja, con el vino. Empieza de una manera espectacular, de los libros que dice, jolín, hacía tiempo que no leía un inicio de una novela tan espectacular, y termina que no te sorprende, o sea, que te sorprende muchísimo, ¿no? Cosa que es muy difícil, ya lo hemos hablado otras veces, en una novela, pues eso, el desenlace es de lo fundamental de la historia de la novela y es lo más complicado. Pues en esta, la verdad es que Acevedo ha conseguido engancharnos desde las dos primeras frases. La novela transcurre muy bien, refleja muy bien la Edad Media, el tema del vino, los monjes de Silos, con un asesinato de por medio, y termina de una manera que nos va a sorprender. Que te deja ojiplático, que te deja seguramente. Con ganas de más, de leer más. Eso te iba a decir, Pepe, que has comentado que hila muy bien, ¿no? Y te deja en vilo desde el principio hasta el final, porque claro, si el inicio es espectacular y el final es sorprendente, pues me imagino que toda la novela quieres más y más y más. Claro. Bueno, pues La taberna de Silos, nos lo apuntamos. Muy recomendable, además es de
los libros que cuando lo estás leyendo, yo conocí Silos pues hace a lo mejor 20 años. Y te venía volver, a la cabeza. Te apetece, porque es que te apetece volver los pueblos de alrededor, Nájera, Guarda, Silos, o sea, el desfiladero de la Yecla. Transcurre la historia por ahí, porque es una especie de monje que va de un pueblo a otro y ya se asienta en Silos, ¿no? Y le toca investigar un asesinato. Entonces, claro, te apetece viajar, te apetece, jolín, qué envidia ir otra vez a Silos a escuchar a los monjes, el gregoriano, que es un momento especial, ¿no? La verdad es que, aparte de la novela, es muy motivadora para viajar. Qué bien, qué Muy bien. bien. Pues nos lo apuntamos, oye, Pues crucecita sí, en el mapa. Totalmente. ¿Dónde nos vamos ahora, Pepe? Siguiente día, los últimos días de Roger Federer. Me ha llamado mucho la atención este libro porque todos conocemos el éxito de los grandes deportistas, futbolistas, músicos, o sea, de cualquier ámbito, escritores, ¿no? ¿Y qué pasa cuando cuelgan las botas, cuando dejan las raquetas, cuando dejan de pintar, ¿no? Y aquí Geoff Dyer, que es un escritor inglés que se dedica sobre todo al ensayo, ha dado un paso más allá y intenta meterse en la mente a base de entrevistas con muchos personajes de los que han sido muy relevantes, como el caso de Roger Federer, para ver esas sombras, ¿no? Esas sombras o ese momento de decir, he llegado hasta aquí, he sido el número uno en lo que me he propuesto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Que hay más allá, ¿no? Que hay más de ese allá, éxito. exactamente, que todos hemos oído hablar de los grandes desastres como Maradona, Ronaldinho o futbolistas que al final es de lo que más mueve, pero claro, hay muchos más que no sabes, ¿no? Y aquí lo que intenta Dyer es buscar esa secuela, ¿no? Esa inflexión de decir qué hay detrás de cuando llegamos a este punto de un punto final, pero que no es un punto final, porque eso encima la mayoría de esta gente, quitando sobre todo los deportistas, son gente muy joven, son gente que a lo mejor ya con 30, 35 años... ha alcanzado su mayor éxito, ya no puede ir más allá. Claro, entonces ya se cuelgan, pues ahora lo estamos viendo con Alcaraz, con Nadal, que es una persona que le falta relativamente poco ya también, y dice, pero es que no tiene 40 años, es que no llega a los 40 años. Entonces, ¿qué haces el resto de tu vida? Exactamente, y bueno, pues muy, muy interesante sobre todo eso, para meterte en la piel y la mentalidad de todas estas personas. Qué chulo. Pues los últimos días de Roger Federer también nos le apuntamos en la lista. Vamos con el siguiente. Pasamos. Cielo sucio. Este le he traído porque yo creo que había que hacer un especial del calor que estamos pasando. Del calor sofocante. Había no un homenaje, sino porque es que estos días será ya la última ola de calor, ¿no? Esperemos. Pero esperemos. Cielo bueno, sucio. que va a bajar, por cierto, Pepe, las temperaturas. Yo creo, bueno, ya nos contará Adrián, pero bajarán muchísimo de cara al fin de semana. No, eso dicen, sí. Eso parece. Pero es que ayer no sé yo si estas llegaremos... temperaturas de estos días aquí en Segovia, la verdad es que ya para estar terminando agosto... Difíciles de soportar. Pues esta es la historia de 3 personajes ambientados en Buenos Aires, en Argentina, dentro de un verano extremo, sofocante, de estos de que no tienes... Vamos, nos metemos en la piel perfectamente. Exactamente, que es un mal vivir continuo, y el protagonista es un escritor de 60 años que está pasando una crisis como escritor y tiene un percance, atropella a una persona que acaba de salir de la cárcel. Debido va nubilado, va perdido un poco debido al calor, a la humedad, al tristeza, el cielo sucio, es porque es que hace tal entre el bochorno, el calor, la contaminación que sufren en Buenos Aires, pues eso, un mal vivir, ¿no? La historia transcurre entre estos 2 personajes y la mujer del que acaba de salir de la cárcel, y es una especie de atmósfera como muy agonizante, o sea, como estas novelas muy breve pero muy intensa, como en La carretera de McCarthy, de estos libros que te hacen un nudo, en el estómago, que lo estás leyendo y dices, joder, ¿qué más les puede pasar? O sea, no puede pasar... No les puede ir peor y pasa. No les puede ir peor y les pasa, exactamente. O sea, toda la relación... Y es eso, como una especie de thriller psicológico, ¿no? De la relación que se crea entre los 3 protagonistas de la historia, todo dentro de estos días sofocantes, horribles, que estás deseando que se acaben, que ya. No sabes dónde va a estar el final. Bueno, pues cielo sucio también, además ahora que nos podemos meter en la piel más que nunca de ese asfixiante verano que viven los protagonistas de la novela. Y cambiamos una novela refrescante, alegre, justo todo lo contrario. La librería de Michelle. Michelle es una joven francesa que tiene una librería ambulante.
tiene su furgoneta Volkswagen, así de estas hippies, muy bonitas, y va recorriendo distintos pueblos. Entonces, según está llegando aquí a la Costa Brava, sufre un calentón de la furgoneta y justo aparecen dos chicos jóvenes. Es una historia de amor todo relacionado con los libros, ¿no? Que ven que hay una furgoneta echando humo, se paran y es Miguel la protagonista, una chica muy guapa, amante de los libros, amante de la naturaleza, de la vida al aire libre, y claro, pues surge ahí la chispa, surge la chispa, se asienta en uno de los pueblecitos de la Costa Brava, se dedica a vender sus libritos por los distintos pueblos pequeñitos, ¿no? Y bueno, pues una historia muy al estilo Elizabeth Benavent, de estas novelas alegres, refrescantes, bonitas, amables con el mundo de los libros, de la literatura por medio, y pues eso de las refrescantes, de las que hay, que bien. Qué pena que se termine. Qué bonita. Pues esta para leer en la piscina, para leer en la piscina que se nos pase el calor. Eso es. Y llegue el calor, pero de los amores. Y para evadirte totalmente. La librería de Michel, Pepe, también. Qué bonita. Sí. Terminamos con el último libro de John Bilbao, Los extraños. John Bilbao, de los escritores jóvenes así más con más futuro, ¿no?, dentro de la literatura española. Segundo, es una novela muy curiosa, es también una breve novela. Es la historia de un matrimonio que decide irse a vivir así como por una especie de pueblo abandonado, a vivir en tranquilidad. Se conoció relativamente hace poco. Y llega un momento cuando se llevan conviviendo en pareja como cerca de un año, que no saben si se arrepienten o no se arrepienten de haber dado ese paso. La cosa es que la mujer se queda embarazada. Entonces, claro, cambia mucho la película. Y ya termina de cambiar cuando de pronto ven una especie de platillo volante por los cielos, una luz muy extraña, y al día siguiente aparecen en esa casa un primo del protagonista, de John, con una chica muy guapa. Se supone que son primos, pero nunca se han conocido. Es muy extraño, de ahí el título, Los extraños. Y lo que puede parecer que va a ser algo muy complicado, se convierte en romper esa soledad, en romper esa rutina que estaban viviendo, y encontrar con la aparición de estos dos personajes extraños que no saben quiénes son, y a partir de ahí la relación que se crea es también, tiene mucho humor, y es de las novelas que sorprenden sobre todo por el argumento, ¿no?, que no sabes de dónde aparecen ni quiénes son, si se conocen, si son familia, si no son familia, y te mantiene también hasta el final de las 150 páginas con ganas, porque al fin y al cabo es la relación de dos parejas que no sabes hasta dónde puede llegar con el embarazo de la protagonista. Oye, qué creativos estos escritores, y qué historias más curiosas, ¿verdad? Y más diferentes también. Sí, que es verdad. Sí. Bueno, pues John Bilbao, Los extraños, con esta novela también para recomendar. Eso es. Nos despedimos. Pepe, muchas gracias. Nada. Bueno, nos veremos estos días porque ya sabes, pues como decíamos al principio, libros de texto, luego vendrá el Hey Festival y todos esos personajes también, ¿verdad? Pues sí. que visitan la ciudad y que podemos conocer. Totalmente, en este la verdad festival. Es que son días también muy especiales. Antes eran más, ahora es un fin de semana, se queda todo muy breve, pero bueno, siempre da gusto estar dando un paseo por la calle real y encontrarte a escritores conocidos. Es verdad. Bueno, pues con esas últimas novedades veraniegas y esperando a las grandes ya que lleguen en el mes de septiembre, las más esperadas, nos vamos. Gracias, Pepe. Nada, gracias a ti, un placer. Nos vamos a publicidad, eso sí, 5 minutos y continuamos. Pues estamos de vuelta y seguimos presentando libros con labor investigadora y divulgadora. Y es que el segoviano Julio Miguel Ángulo ha publicado un libro también con el apoyo de Diputación Provincial, Los ojos del agua. Me acompaña esta noche. Julio, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con ese bonito título, Los ojos del agua, recorremos los ríos, ¿no?, de la provincia. Sí, aproximadamente, he recorrido 30 ríos. Y hay he descrito un total de 175 puentes. O sea, son bastantes, creo. Madre mía. ¿Cómo inicias, Julio, ese recorrido? Bueno, pues la metodología ha sido ir río a río, desde su nacimiento, por así decirlo, hasta donde termina, desemboca o en otro río. Y a través de visitas in situ, claro. Trabajo de campo, mapas y otra serie de factores, pues
ir buscando todos esos puentes, fotografiarlos. Y te enfocas, Julio, porque repites el término del puente, ¿no? Te enfocas en los puentes como construcciones, como unión entre pueblos, como... Sí, es que los puentes han sido desde el principio de la humanidad siempre un elemento de unión entre, pues eso, entre pueblos, entre ciudades, entre países. Yo digo en el libro que uno de los principales problemas que se crean cuando no hay entendimiento es que en las guerras lo primero que se destruyen son los puentes, se rompen los puentes, o se bombardean, como lo estamos viendo ahora. Las conexiones, ¿no? Eso es, sí. Lo que nos une, es verdad. Elementos también, te refieres, Julio, a los puentes como elementos que definen el paisaje, ¿no? Sí, también, porque también pongo como ejemplo el acueducto de Segovia, que no deja de ser un puente. Entonces, si nos imaginásemos por un momento que quitáramos el puente, la ciudad perdería su personalidad y la propia calle, la avenida de Fernández Ladreda, bueno, del acueducto, perdón. Avenida del Acueducto. La avenida del Acueducto, pues también dejaría de tener esa personalidad propia que tiene, que se le concede el puente. Los puentes pues, no sé, en multitud de ciudades se conocen por sus puentes. Así es. ¿Qué construcciones te has encontrado, Julio, a lo largo de esta investigación para llevar a cabo este libro? ¿Qué construcciones o qué lugares te han sorprendido? Bueno, pues es que realmente la provincia de Segovia, digamos, problema, que no es un problema, es que los ríos no son muy caudalosos, entonces los puentes tampoco son muy grandes. Pero hay puentes de muchos tipos, desde el de Talcano, que solo resta un arco de los 4 que tenía, y es romano, hasta los puentes más modernos de la circunvalación, pero hay mucha variedad de puentes, de pocos arcos, menos arcos, del siglo XVIII, del XIX, del XVII. O sea, hay puentes muy variados y algunos muy interesantes, muy llamativos. Por ejemplo, el que hay al pie de la presa de Revenga, es muy curioso porque tiene 2 arcos. Tiene un arco de medio punto por donde pasa el agua y luego un arco apuntado que sirve para descargar el peso, ¿no? Y es el único que hay en la provincia y por eso a mí me resulta muy curioso, ¿no? Habrás podido, Julio, observar también cómo los puentes en su construcción también tenían una labor, ¿no? Una manera de ser con respecto al río, ¿no? Al que acompañaban. O sea, no todos los puentes servían simplemente de unión, claro. ¿no? Sí, el tipo de puentes estaba en función un poco del vado que tenían que salvar, vamos, del barranco que tenían que salvar. Entonces, normalmente los que eran encajonados y muy profundos solían tener arcos de medio punto, mientras que los que eran vados muy extensos solían tener arcos más rebajados y bastantes más arcos, a lo mejor 4, 5, 3, dependiendo del vado a salvar. Vamos, eso tampoco es una regla fija, porque hay puentes de medio punto en vados más anchos, pero lo más normal es eso, que sean así. Julio, a través de este libro, con el que, por cierto, dices, no se trata de una labor científica, ¿no?, sino más bien divulgadora, que la gente conozca estos paisajes, estos lugares, que los visite también a lo largo de toda la provincia. Invitas, ¿no?, a ver con otros ojos el paisaje que a veces conocemos, que hemos visitado, pero en el que a lo mejor no nos hemos fijado tanto. Claro, es que una de las cuestiones, de los factores que tienen los puentes es que, como dice, no recuerdo qué autor, ahí está puesto que son los grandes desconocidos de las estructuras, porque normalmente cuando uno pasa por un puente, pasa por el tablero del puente. No sabes si tiene muchos, pocos arcos, si son románicos, si no... O sea, el puente es algo que te facilita el traslado y no te paras a pensar lo que hay debajo, ¿no? Sí, es un paso, ¿no?, sí, hacia donde vas. Exacto, sí. Hacia tu objetivo final, ¿no?, tu camino. Por ejemplo, el último puente que han hecho en la circunvalación, que es impresionante, tiene un ojo tremendo y es un puente con unas características muy interesantes, pues la gente, todos pasamos por la circunvalación, porque nos vamos a Valladolid, a Madrid o donde sea, y no nos preocupamos de verle desde la parte de abajo. Así es. ¿Cuánto ha sido en tiempo, Julio, este trabajo? Pues en torno a unos 3, 4 años. Bastante. Porque sí, es que luego, cuando yo empecé esto, yo voy a ser sincero, yo no tenía la más mínima idea de puentes. O sea, yo sabía que un puente tenía arcos, que se llamaban ojos, tenía un tablero y poco más.
Y luego he tenido que aprender mucho vocabulario y buscar pues mucha información. Ahí me ha ayudado muchísimo la Diputación porque tenían muchos expedientes de puentes y tenían menos porque hubo un incendio y se perdieron bastantes. Luego archivos, bibliotecas, bueno, pero han colaborado y el trabajo de campo, que es el que en el fondo es lo que más incide en ello. Contribuye. Julio, ¿en qué más estás trabajando? Pues en otro par de cosillas, pero no quiero decirlas. Quiero mantenerlas en secreto. Por si acaso, ¿verdad? Por si... Sí, bueno, no, si no ya sale. tengo una cosa muy avanzada. Entonces, a mí lo que me gusta es trabajar o buscar, como los otros libros que tengo, sobre cosas de Segovia que no se hayan contado. Por ejemplo, cuando hice el primer libro de las ermitas, nadie había hablado de las ermitas de la provincia. Y de puentes, pues que yo sepa, tampoco había hablado nadie. O de las ventas, ¿no? Entonces... Sí, temas que nos pasan igual desapercibidos, pero que por lo menos la gente lo conozca, sepa que está ahí y sirvan de base para, bueno, pues para el que quiera luego investigar más. Así es. ¿Dónde podemos encontrarlo, Julio, Los ojos del agua? Pues creo que lo tenían en Cervantes, en la calle Real. En librería Cervantes, fenomenal. Sí. Pues los ojos del agua, esos ojos de los puentes, ¿verdad?, que miran hacia los ríos de nuestra provincia, ahora los podemos conocer un poquito más a través de este nuevo libro. Julio, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Gracias. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y continuamos. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Bueno, pues continuamos, nos vamos ahora a hablar del curso de pintores pensionados de San Quirze. Ha terminado ya. Han sido 2 semanas y media muy pero que muy intensas en las que, según su coordinador, se ha pintado más que nunca el paisaje segoviano. Vamos a ver el resultado del trabajo. Sus agendas han estado repletas de visitas, excursiones y actos académicos, pero el único objetivo de todo ello era pintar los paisajes que Segovia ofrece. Así es desde hace un siglo y por esta beca han pasado jóvenes estudiantes que después han escrito su nombre en la historia del arte español. Y este año han vuelto desde 14 facultades de Bellas Artes para perderse por los rincones de Segovia y dejarse sorprender por los paisajes de la provincia. Esos rincones que para nosotros como segovianos muchas veces pasan desapercibidos porque estamos acostumbrados a la belleza de nuestra ciudad y que ustedes con sus obras, según he estado viendo en la exposición cuando me he dado una vuelta, pues ustedes lo que hacen es recordarnos lo bonita que es nuestra ciudad. Yo les agradezco que fotografíen, que pinten, nuestra provincia de esta manera tan fantástica y que lo hagan con los ojos del artista y nos hagan a nosotros ver los cuadros de otra manera diferente. Antonio López un verano más ha ido a la Puerta del Sol a pintar el paisaje que él ve allí. Bueno, pues eso significa que este pequeño esquema de pintar el paisaje sigue teniendo sentido. Como broche, la exposición a modo de acto de clausura, en el que los alumnos reciben sus diplomas y se entregan las medallas a los que el jurado ha considerado los mejores trabajos. Tercer premio, medalla de bronce por toda su obra a Rosa Cano Delgado.
El viaje que hemos hecho durante estos días ha sido, bueno, por la provincia, Cárcavas de la comarca de Pedraza, Los Berrocales. Hemos ido a paisajes quizás no tan pintorescos como puedan parecer otros en otras ocasiones, y hemos querido representar en este trabajo y en esta actividad pues un paisaje espiritual, un paisaje interior, un paisaje que exige sentimiento y exige pues mucho de las personas, con independencia de la calidad pictórica que puedan observar, que es muy alta. La calidad humana y la buena actitud manifiesta de los trabajadores de la pintura, pues queda patente. Yo estoy muy orgulloso de ello. Se ha pintado mucho, yo diría que más que nunca, desde hace muchos años, y salta a la vista toda la potencia de la exposición. 15 estudiantes que no nos conocíamos de nada, que veníamos aquí un poquito asustados, aunque con muchas ganas. Gracias al incansable esfuerzo, al constante esfuerzo de Sonia, Fernando y Joaquín, han logrado que no solamente nos sintamos cómodos, sino que podamos trabajar con muchísima afinidad. Repito, no nos conocíamos de nada. Y gracias a las excursiones, al comer juntos, al estar todo el día unidos, esto ha sido el contexto perfecto para que todo esto que ustedes están viendo haya podido devenir. Que esto haya sucedido ha sido un milagro. En solo 15 días, todo esto. Bueno, felicidades compañeros, porque esto, chicos, lo hemos hecho muy bien, Lo mejor de esta experiencia ha sido el quererse como pintor. Hemos terminado la facultad, la mayoría. Ya no tenemos la, digamos, obligación o la formalidad de generar obra para una institución. No, ahora empezamos nosotros. Y esto está hecho desde la libertad. Un año más, con todos los problemas y con todas las vicisitudes, el curso ha salido adelante. La Academia de Historia y Arte de San Quirce empieza a trabajar y a pedir la colaboración para el curso que viene, que es muy difícil, muy penoso y muy largo de reunir a toda esta gente con las penurias que a veces pasamos. Es la eterna canción de cada edición del curso, una de las joyitas del verano cultural segoviano que cada año tiene que pelear por conseguir las colaboraciones imprescindibles para seguir reinventándose. Bueno, pues estamos de vuelta y a punto de despedir ya nuestro programa. Nos vamos a ir antes hasta la Villa de Cuéllar, porque allí están a punto de comenzar con sus festejos en honor a la Virgen del Rosario. Hoy vamos a seguir conociendo a sus protagonistas y hablamos con la asociación Encierros de Cuéllar y también con la asociación A Caballo. Vamos a conocerlas. Entre los muchos encantos que tiene la Villa de Cuéllar, si tuviésemos que destacar uno por lo que es conocido de manera mundial, es precisamente por sus encierros, por tener los encierros más antiguos de todo el mundo. Para hablarnos de ellos, para contarnos algunos de los detalles de los encierros que nos van a acompañar a lo largo de los próximos días, estamos con representantes de dos asociaciones. Por un lado, con Antonio Salamanca, de la Asociación Encierros de Cuéllar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por el otro, con Luis Ángel García, de la Asociación A Caballo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos, Encierros y Cuéllar están ligados desde hace muchísimos años. Pues sí, es curioso porque a pesar de el cúmulo de monumentos, de edificios monumentales que tiene Cuéllar, como más se nos conoce fuera, es por los encierros. Bueno, por los encierros y por las noches tan frías que tenemos, pero bueno, sobre todo por los encierros. Unos encierros que comenzarán a partir del próximo domingo, después de ese sábado en el que se dé el pistoletazo de salida. A partir de ahí, unos encierros que van a acoger a cientos de personas que quieren venir a disfrutar de ellos y que es que van a ser de una gran calidad los encierros que nos esperan. Esperemos que sean de calidad. Los que vienen de fuera vienen a ver un tipo de encierro que es lo que han visto, lo que se ha exteriorizado y en la publicidad oficial. Los que somos de aquí, lo que queremos es que los encierros entren y que entren bien. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo describiríamos el recorrido de los encierros de Cuéllar? ¿Cómo es?
Bueno, pues principalmente tiene una zona de pinar, que en otras localidades no tienen ese encanto. Precisamente por tener esos pinos, pues tiene su dificultad, bueno, para los caballistas, sobre todo cuando la manada va al galope, que en principio no es lo deseable, pero bueno, son animales bravos y esa bravura les lleva, aunque estén entrenados o en las ganaderías los muevan al paso, a que bueno, pues puedan salir al galope y bueno, pues hay ahí situaciones de peligro y demás. Y luego ya una vez que cruzamos la carretera de Cantalejo, pues ya nos vienen ahí unas esplanadas donde bueno, hay rastrojos y demás, y luego tenemos ya la parte final del embudo donde hay un conducto, ¿no? Aprovechamos lo que es la orografía del terreno para encauzar ya el ganado hacia el tramo urbano. Entonces, un poquito esa es la fisiología o la fisionomía del terreno. ¿Es más complejo que el que se da en otro tipo de encierros en nuestro país? Claro, aquí el recorrido es bastante largo, son unos 5 kilómetros andando, ¿no? Vamos, conducidos por los caballistas, y tenemos la dificultad de los pinos, por así decirlo, que en otros pues es más abierto, un terreno abierto. Luis Ángel, tú eres uno de esos caballistas que se va a encargar un poco de conducir. Una labor fundamental en los encierros. Sí, yo no es que sea un experto, pero bueno, la verdad que los que lo hacen bien son lógicamente el ganadero, tanto Mayoral como Pedro Caminero, que son los responsables de encauzar el ganado, de conducir a la manada, junto con los colaboradores y todos los participantes, que hay muchos jinetes expertos dentro de los cuellaranos y de gente de la comarca que se implican mucho en la conducción del ganado y demás. Entonces, bueno, esta gente hace su labor, es difícil por lo que decimos, por la orografía, el pinar, las arenas muertas también, donde hay una cierta dificultad, y la tarea en principio consiste en que vayan al paso el mayor tiempo posible. Esto no se consigue siempre y bueno, es lo que se intenta que sea así. Antonio, ¿qué características podemos decir de las ganaderías elegidas para los encierros de este año? ¿Son de buena calidad? Vosotros que sois más expertos, que estáis más habituados a estos términos. Yo creo que se han elegido más las ganaderías, especialmente desde el punto de vista de los festejos de plaza, que del resultado que puedan tener en el encierro. Sí que es cierto que una de ellas, Alcurrucén, el año pasado, por unanimidad de todos los que forman el jurado, que son muchos y muy diversos, obtuvo el premio a la mejor ganadería y posiblemente fue uno de los mejores encierros que hubo en Cuéllar en mucho tiempo. Los otros, pues el ayuntamiento los dio como buenos encierros, que sí, pero o se adelantaban, o se te escapaba uno, o mal, no funcionó. El problema es que últimamente, para meter este tipo de ganado, los directores de los encierros están abusando del número de mansos que vuelcan al recorrido. Y creo que ese es un tema que tenían que hablar, porque una cosa son los mansos que ellos necesitan, porque los necesitan para el traslado del ganado por el campo, que como ha dicho mi compañero, es complejo, y algunas veces va un toro y se necesita sacar 3 mansos para traerse al toro, pero no tiene que ver el número de mansos con el traslado del ganado por el campo, con el número de mansos que debe de correr el encierro. Hay que tener en cuenta que la legislación autonómica dice que por lo menos tiene que haber un manso cada 2 toros. Y aquí, coño, si es que hay dos mansos por cada toro. Ese es uno de los temas que creo que la Corporación Municipal debería de tener en cuenta en la organización, aunque como siempre el director de los encierros es el que se sale con la suya y no quiere jaleos. ¿Qué características se tienen que dar para considerar que un encierro es bueno? Nos decías que el año pasado se dio uno muy bueno, otros que bueno, se salieron del paso, pero... De paso, el encierro de Alcurrucén vino, y lo puede decir mi compañero, vino muy bien controlado y despacio por el campo. Eso significa que los toros estaban descansados y entraron bien. En el embudo entraron todos juntos y intentaron mandando. Curiosamente fue un encierro que fue aplaudido por el público de Talanqueras, que es muy difícil verlo. Características, pues características son muy difíciles porque no es llegar y comprar una ganadería por el nombre o porque esa ganadería solo se utilizan caballos, se utilizan coches o cuadros, demás para moverles, no vale. Es que luego hay que encabestrar bien
y el encabestramiento le corresponde a los directores de los encierros. Y si no están bien encabestrados, si vienen dando mucha guerra por el camino, llegan al recorrido, llegan al embudo, y que es la zona final por donde entran, y ya vienen cansados, se descuelgan los unos de los otros y van pasando de uno en uno los toros, que muchas veces no saben si son toros o cabestros de lo que entra ahí. Yo creo que lo lógico sería que el ganado sea controlable por el inmenso número de caballistas que se han inscrito, que no sé qué razones habrá para ello, y que entren en grupo, y si es posible mandando la cabeza, mandando el ganado bravo, no el manso. Aunque enseguida se descuelgan a partir de la curva de la Plaza de los Coches, se suele descolgar el manso y suele tirar para adelante el bravo. Lo que queremos es que entren bien, despacio, y que haya recorrido. Y de hecho, precisamente por este cansancio de los bravos durante el traslado por el campo, que ya se está convirtiendo de uso y costumbre, como dicen en el pregón, lo que está haciendo es que antes el centro del encierro, el centro principal donde los corredores, digamos, más experimentados comenzaban la carrera, era la calle Las Parras, y ahora se ha bajado todo a la calle de la Resina. Y así no podemos seguir, eso tendrá que organizarse de otra manera. Sí que es cierto que el ayuntamiento los toros los elige también, porque si él es el empresario de la plaza de toros, querrá que hombre, perdón, no es lo mismo cualquier toro que ir a ver a la plaza un partido de Resina. Pero bueno, pues esto se tendrá que ir viendo poco a poco. Yo creo que el alcalde, que fue presidente de nuestra asociación, sabe un poquitín por dónde van los tiros. Habrá que buscar ese equilibrio entre los encierros y esos festejos taurinos. ¿Nos daba algunas pequeñas pinceladas, Antonio? ¿Muchos caballistas va a haber este año, más de lo habitual? Bueno, yo creo que en general todos los años se apuntan en torno a los 400, 450 caballistas. No quiere decir que todos esos inscritos vayan todos los días. El día que más gente hay es el domingo, sin duda, y luego ya afloja bastante. Sobre todo años en los que las fiestas han coincidido en septiembre, aflojan más. Este año tenemos todas las fiestas en agosto, posiblemente pues haya más volumen de caballistas. Pero bueno, el campo es muy grande y estando bien organizados, yo siempre he sido tanto yo como mi asociación y la asociación Amigos del Caballo, que son las dos que tenemos aquí en Cuéllar, en principio somos partidarios de que la gente ordenada cabe perfectamente. De hecho, ya hace años que se ha organizado de modo que solo a la suelta, a los corrales, que es un punto también muy crítico en la salida, ¿no? Que ahí haya mucho menos volumen de caballistas. Entonces eso sí que es verdad que hace que esa salida donde se trata de que los toros van a salir corriendo en principio, pero que se les frene a la mayor brevedad posible, pues hace que luego a partir de ahí sea más fácil que discurra un encierro tranquilo. Sí que es verdad que ha habido años que los toros empiezan a correr, como fue el año pasado, y quitando el último encierro donde fueron al paso, y de hecho se les dio el premio por eso, porque fue muy tranquilo, los toros consiguieron estar muy descansados, incluso quiero recordar que la bajada del embudo, donde en principio los toros tienden ya a acelerarse desde arriba del todo, pues hasta mitad del embudo fueran al paso. Para ello, claro, hay que llevar los bueyes delante, porque si no fueran delante haciendo una barrera, los toros tienden a correr, sobre todo porque, claro, pica hacia abajo, ¿no? Entonces, pues hay ahí luego el tema de conseguir eliminar los cabestros es más difícil por eso, porque van a ir delante, no es, si fueran detrás sí, se les puede recoger y retirar. Entonces ahí, aunque no sé si se podrían meter menos y retirarlos antes, eso es un poco hablar con el ganadero o los ganaderos a ver qué posibilidades hay para que también los de a pie, los corredores del recorrido urbano, puedan tener ese beneficio, esa ilusión o ese requisito de que los toros sean los que van los primeros y no sean los cabestros, sino que no corran sean cabestros, sean toros. Son muchas las personas, los aficionados que durante estos días se van a acercar a correr los encierros.
no hay que perder de vista que es una actividad que de cierto modo es peligrosa y que muchas veces la gente que corre son aficionados sin ningún tipo de experiencia. Sí, de hecho es muy peligroso, no es que sea peligroso, son toros bravos, hay pues encastes muy fuertes, partido de resina eran los Pablo Romero de entonces, que es un renombre que todos tenemos en la mente, que son toros muy fuertes, muy bravos, entonces claro, el animal va a tender, bueno, pues muchas veces a huir, a escapar, y cuando no puede, pues va a arremeter, va a embestir. Entonces, lógicamente, la gente tiene que tomar sus precauciones, tanto en el campo, bueno, la gente que va a caballo, los que van con los coches, o gente que está en el recorrido, que aunque no se puede, bueno, pues se apuesta por ahí la gente, y bueno, sí tiene que tomar sus precauciones, pues tal vez subirse a lomas altas, donde se puede ver muy bien lo que es el recorrido campero, pero sin ningún peligro, como es por ejemplo encima de la carretera de Cantalejo, hay unas lomas por ahí que se puede ver muy bien, y claro, es muy bonito, cada vez hay más gente que va al campo aprovechando, bueno, pues los todoterrenos que tienen, o bueno, que realmente a la gente le gusta, ¿no? Y lógicamente luego en el recorrido urbano, pues también dejar que los corredores puedan correr, las vallas un poco libres, ¿no?, las talanqueras libres, para si alguno se tiene que meter, que lo pueda hacer, y bueno, pues saber que son toros bravos y tomar todas las precauciones. Precaución y prudencia que tienen que estar muy presentes a lo largo de todo el recorrido. Antonio, vamos a acabar precisamente hablando de esa revista que tienes de la mano, hace referencia al año pasado, pero es que este año también vais a publicar una prácticamente igual que esta, y es que es una de las actividades que a lo largo de estos días de fiesta vais a llevar a cabo. Bueno, nosotros generalmente las actividades las desarrollamos durante todo el año, porque nuestra misión es colaborar con la organización de los encierros, colaborar con el ayuntamiento, con el equipo municipal de gobierno, sea del partido que sea. Hacemos muchas actividades, hacemos esta revista, como bien has dicho, llevamos 26 años tirando el cartel del ganado bravo de los encierros. Hacemos un informe diario de los encierros con comunicaciones con caballistas, corredores, público en general. Luego damos un trofeo también en el concurso fotográfico municipal, damos el trofeo a la mejor ganadería de los encierros, hacemos viajes para ver ganaderías y festejos taurinos populares por toda España, por Portugal y por Francia. Somos socios fundadores de la Asociación Internacional de Municipios y Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos Populares, que es la SINTAP, donde está la presidencia en San Sebastián de los Reyes y la vicepresidencia en Cuéllar. Y además hacemos cartelería grande, de lona grande, que damos al ayuntamiento para que la ponga en el recorrido. O sea, hacemos muchísimo. Digamos que lo que hacemos es para que lleguen estas fiestas y ya no tener que hacer nada, sino que esté todo hecho. Lo que intentamos es mejorar por todos los medios la organización de los encierros. Y hay un tema que sí que me gustaría dejar en el aire, es que esta corporación, que es la misma que la anterior, empezó y se atascó un poquitín con lo que puede ser un adelanto y una especie de adelanto definitivo como imagen de muchos encierros que hay en nuestro país, que es la elaboración de un plan, la redacción de un plan especial de urbanismo del recorrido de los encierros. Es decir, que mañana a nadie se le ocurra hacer una nave donde no se puede hacer una nave, y aparte de eso, que en beneficio del propietario por donde se pasa el ganado, pues que no pase, como ha dicho mi compañero, esa nube de caballos que generalmente destroza todo. Creo que eso debería de ser una de las cosas que deberían de tomarse más en serio y adelantarla. Desde la asociación, vuestra asociación, ¿también estaríais de acuerdo con esa ordenación, con que saliese adelante esa modificación, esa nueva orden por parte del consistorio? Claro, al final es proteger el recorrido. De hecho, hemos tenido muchos problemas con el primer pinar que tenemos en la suelta de los corrales, donde pues no se podía pasar, se ha vallado incluso. Entonces, claro, te puede pasar efectivamente que en el recorrido un día te digan que quiero vallar pues todas las tierras o una tierra importante, y claro, se te obliga a desviar el encierro por otra zona
más peligrosa o de más difícil conducción. Entonces, sí, lo ideal, que de hecho comenzaron con un plan hace, no sé si 2 años, creo recordar, protegiendo o delimitando la zona que es en principio de recorrido del encierro por el campo, y bueno, pues ahí lógicamente hay una serie de intereses que bueno, pues tiene que solventar la corporación con los propietarios de las tierras, y lógicamente también sí que se indemniza cuando, yo qué sé, pues si se rompe un tubo, bueno, pues se hace cualquier estropicio en el recorrido. Bueno, pues lógicamente para el beneficio de todos hay que compensar a quien tenga un perjuicio. Es bueno, la base de la sociedad, ¿no? Somos seres sociales y lógicamente no puede primar el individualismo en detrimento de todos los demás. Entonces, pues hay veces en las que hay que regularlos porque todos tenemos derechos. Entonces, claro, puedes exigir tus derechos individuales, la ley te ampara en ciertos derechos individuales, entonces, claro, lo tienes que regular de forma que el colectivo, en este caso en principio el pueblo y todos los visitantes, pues puedan ser partícipes de esta tradición ya ancestral, más de 500 años, incluso yo creo que se encontraron documentos de 1200, o sea que estamos hablando de una tradición muy extensa en el tiempo. Pues nos vamos a quedar precisamente con este mensaje, con esta tradición. Luis Ángel, muchísimas gracias por atendernos, por todos los detalles que nos has contado. Recordar también el baile de rueda, que no hemos hablado, que también es muy importante, ¿no? Durante la espera, pues hombres y mujeres bailan el baile de rueda, amenizada por dulzaineros de la villa y alrededores, que a veces se juntan hasta 20 dulzaineros y tamborileros, y que también es de mencionar, ¿no? Que esa espera es muy amena mientras, bueno, pues por el campo y luego en el recorrido pues vamos a poder disfrutar de los toros. Estupendo, nos quedamos también con ese apunte. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias también por atendernos, gracias por toda la labor que desempeñáis desde la asociación. A vosotros muchas gracias. Y nosotros pues estaremos muy pendientes de esos encierros que comenzarán, como bien decíamos, el domingo y que tienen ese sello de ser los más antiguos de todo el mundo. Pues así nos vamos deseando también que lleguen la próxima semana las fiestas de la Villa de Cuéllar y los encierros, ¿verdad?, más antiguos de España. Mañana volvemos con más contenidos, como siempre, a partir de las 9:25. Que pasen feliz noche. Adiós.